Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dice Dubati. No sé a qué hora van a estar viendo esto, no sé a qué hora voy a poder subirlo. Hoy hubo algunos problemas de conectividad, así que por eso la demora. Para este video, lo que decidimos, como no había ejercicios que hubiesen quedado pendientes, sino los ejercicios que damos dentro de 2 semanas, lo que hice fue recopilar algunos de los trabajos que llegaron un poquitito tarde de los ejercicios pasados para ver algunas de las dudas y algunos de los planteos que habían trabajado, todos realmente súper interesantes. Con respecto a los textos de Zumpago de García y de Brioso Sánchez. Un primer punto súper interesante para destacar, fíjense ustedes, tiene que ver con el pensamiento a partir de la práctica, esto que hemos llamado una filosofía de la praxis, ¿no? Que aparece con mucha claridad en el texto de García, la posibilidad de que los estudiantes comprendan un contenido académico a partir de la práctica escénica, y cómo en ciertos espacios de la academia está restringida la práctica como acceso, como vía de acceso al conocimiento, ¿no? Que es algo que, por supuesto, nosotros para los estudios teatrales estamos reivindicando sistemáticamente. Cómo estos alumnos españoles lograron, en el proceso de una puesta en escena, aprender una cantidad de conocimientos que se podrían haber manejado desde la teoría y desde la historia, pero a los cuales también llegaron a partir de la praxis escénica, ¿no? Es decir, a partir de la escena también se conoce. La praxis es también una vía de acceso al conocimiento científico, que es nuestro punto de partida para el pensamiento teatral. Me parece muy interesante que podamos hacer ese link entre este ejemplo específico y la teoría que lo soporta, digamos, ¿no? Después, agradecer mucho a Elena Climent, divino, el metadiario que compartió. Hay muchos y muchas que están, digamos, en contextos complejos para poder generar materiales, con hijos alrededor, con personas a cargo, con mala conexión de internet, con malos dispositivos, así que a nosotros nos sirve mucho tener esa información y nos sirve mucho también las diferentes maneras a través de las cuales deciden compartir esa información con nosotros, ¿no? Elena armó un collage divino con las imágenes que le estuvieron rondando y cómo modalizó eso, la lectura de sus materiales, a la vez que nos dio una enorme cantidad de materiales que fue recopilando a lo largo de la semana, de páginas de internet, en donde están colgadas obras, de lugares donde se han realizado reflexiones, muy, muy interesante. Así que una de las propuestas que nos gustaría hacer esta semana, yo ya lo colgué esto en el campus, es que vayamos poniendo todas las cosas en ese link del campus. Así podemos socializar los hallazgos de todo el mundo, porque si no, nosotros desde la cátedra se nos haría muy difícil poder hacerle llegar toda esta información a todo el mundo, y muchas veces es información que dura poquito, que dura 1 o 2 semanas y después dan de baja el link, así que estaría bueno poder socializarlo a la velocidad con la que lo encontramos, ¿no? Así que por ese lado les voy a pedir si pueden ir sumando todo lo que encuentren, además de mandarlos por mail, en ese lugar que habilité en la parte de noticias de la cátedra, en la parte de espacios de comunicación. Otra de las cuestiones que apareció sobre todo en el texto de Malena Carmín y de Sonia González principalmente, tenían que ver con un concepto que va a ser muy complejo y que lo vamos a ver reiteradamente aparecer a lo largo de la historia del teatro, que es el concepto de mímesis. El concepto de mímesis no es simplemente la imitación de la acción humana,
¿no? Estaría bueno que no nos quedáramos solamente con esa definición, y que vayamos agregando complejidad a medida que avanzan las lecturas que nosotros vamos a ir haciendo, ¿sí? Porque la mímesis, ¿cómo puedo yo hacer un acto mimético de un dragón, si el dragón no existió nunca? Entonces estoy haciendo la mímesis ¿de qué? ¿No? Es muy interesante el concepto de mímesis, porque no tiene que ver exclusivamente con el vínculo, con la realidad, sino también con un campo imaginario, con un campo imaginístico a través del cual se desarrolla, ¿sí? Así que eso solamente para ponerlo entre paréntesis, para prestar atención y para complejizar la noción de mímesis, que va a estar apropiada por el realismo a partir del siglo XIX principalmente, pero que entraña una complejidad súper interesante. En términos de este vínculo entre el teatro y el ritual, que es uno de los puntos capaz más complejos de ambos textos que teníamos que trabajar hoy, la semana pasada, apareció el problema de la teatralidad y del espectador ritual, ¿no? Del espectador vinculado a la liturgia. En este sentido, sería muy interesante recordar, volver otra vez a las definiciones de teatro que nosotros estaríamos manejando, ¿no? Porque se acuerdan que la teatralidad la habíamos definido como un proceso de organización política de la mirada, que existe en el ámbito de la sociabilidad humana y en el ámbito de la sociabilidad natural, y de la cual el teatro se apropia especialmente. El teatro lo que hace es una apropiación específica de la teatralidad. Y en esa apropiación específica de la teatralidad, lo que se requiere para hablar de una teatralidad teatral es que exista teatro, y por lo tanto que exista el salto ontológico, que exista poiesis. En tanto podemos identificar esa construcción de poiesis, por más que sea itinerante, es decir, que se nos opaque esa construcción, pero que después volvamos a esa construcción, por más que sea intermitente, estamos ante un acontecimiento teatral, y estamos ante una teatralidad teatral. La liturgia tiene su teatralidad, por supuesto que sí, como prácticamente toda actividad humana. Lo que no estaría apareciendo en el campo de la liturgia sería ese salto ontológico, que construye la poiesis, ¿sí? Esa sería la gran diferencia, y en donde el espectador lo que está haciendo no es, digamos, una expectación teatral, sino un acto de devoción religiosa. Lo interesante con las poéticas teatrales vinculadas muy cercanamente a la liturgia es que ese límite es poroso, y el espectador va y viene entre la percepción del acontecimiento teatral y la percepción del acontecimiento religioso. Me parece que el concepto de teatralidad es un concepto muy interesante, muy complejo, y vieron que agregamos una ficha más justamente por la complejidad que entraña el concepto. Y finalmente dos cositas más que quería agregar, una que tiene que ver con algo que también apareció mucho en los trabajos, que es esta idea de la participación activa, ¿no? ¿A qué llamamos participación del espectador? Exactamente. La participación sería solamente la acción física, es decir, cuando el espectador aplaude, cuando, como comentan, y como comenta Sánchez Brioso, en el mundo griego, tiraban
comida al escenario cuando no les gustaba la obra, o cuando rezan, ¿no?, en la pastorela. ¿Cuándo es activo el espectador? Nosotros diríamos que siempre. La actividad de la expectación es una actividad permanente. El espectador, con su pensamiento, con su concentración, con su observación, con su organización de la mirada, también es activo. No hace falta que accione físicamente para ser activo. Si no fuese de esta manera, nosotros no tendríamos la enorme cantidad de testimonios de actores que pueden identificar distintos tipos de públicos. El público que está pintado, el público que le hizo una muy buena función, había muy buena energía en el público, y no necesariamente porque el público haya hecho alguna acción física. Su concentración, su mirada, también conforman una acción. Así que es muy, creo que capaz sería interesante identificar tipos de acción en los espectadores y las demandas del espectáculo para la acción del espectador. Cada poética va a demandar una acción del espectador diferente. Nosotros vamos al circo y lo que nos demanda la poética circense es un tipo de acción mucho más activa. Tenemos que responder en los shows de magia, ¿no? Tenemos que responder, tenemos que interactuar con los performers. Si nosotros vamos a un escenario a la italiana, se pide al espectador una cantidad de restricciones. De hecho, vieron que de un tiempo largo a esta parte aparecen esos mensajitos grabados antes del espectáculo, de apague su teléfono celular, si quiere comer el caramelo, hágalo ahora. Es decir, se da unas directivas al espectador de qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. De manera más explícita o de manera más implícita, toda poética requiere una acción específica de los espectadores. Y con respecto a esto, nos gustaría agregar un texto que salió publicado ayer o anteayer, no recuerdo exactamente la fecha, en el diario Página 12, que se llama, esperen un segundito, se llama Dame un like, la venganza del espectador. Y es un texto escrito por Florencia de la B con respecto a la acción de los actores y actrices y espectadores y espectadoras en el marco de la cuarentena en las redes sociales. Cómo toda esa acción que el espectador realiza en escena, se le está pidiendo ahora a través de las redes sociales que la haga desde la comodidad de su casa. Pero sin esa interacción con el espectador, pareciera no tener sentido la actividad artística, ¿no? Muy interesante el artículo, me gustaría que lo pensáramos, que lo barajáramos un poquito, que den todas sus observaciones también en el ejercicio de la semana que viene. Y ahora sí, la última cosita, tiene que ver con una observación que hace Sonia González con respecto a cómo la manera a través de la cual los espectadores, las demandas de los espectadores fueron modalizando las poéticas, ¿no? Esto que Brioso Sánchez comenta con respecto a las poéticas del mundo griego. Y este teatro a la carta, digamos, Sonia lo estaría relacionando con la posibilidad que se le da a los espectadores de modificar los finales de algunas series televisivas, por ejemplo, ¿no? Recordemos que desde hace ya un tiempo importante, por lo menos unos 20 años, 30, hay en Argentina, en términos internacionales, se remonta un poquito más atrás, pero una movida de impro teatral. La impro teatral es algo, digamos, en términos poéticos muy parecido al free jazz, ¿no? Que sobre lo que va a trabajar es sobre la creación en el momento. Y yo ya recuerdo, hace muchísimos años,
el match de Mosquito, Sancineto, en donde se trabajaba a partir de la improvisación, se le pedía a los espectadores que escribieran en papelitos acciones, referencias poéticas, qué sé yo, él se va de la casa, contado al estilo película de la Coca Sarli. Un montón de esos papelitos con acciones y poéticas se mezclaban y después los actores y las actrices sacaban esos papelitos y organizaban la improvisación a partir de esas directivas. Eso es un teatro hecho a la carta también, a partir de la demanda de los espectadores, ¿no? De todas formas, los concursos funcionaban como una especie de los concursos en el mundo griego me refiero, ¿no? Como una especie de censura y demanda de los espectadores con respecto a las temáticas que se esperaban de las obras que se iban a representar. Así que me parece, creo que lo más interesante que ha aparecido en estas lecturas históricas, contrastadas con las lecturas del presente y el contexto de la pandemia, tienen que ver con esta actividad del espectador que siempre existió y que se fue modalizando en función de la poética y en función del periodo histórico. Lo que, digamos, la situación extraordinaria que estamos viviendo, y esto a cuento de el video de Liliana Porter que les habíamos pedido que vieran y del texto de Jorge, reflexionando al respecto, la situación extraordinaria es que en este momento estamos escindidos de la premisa, la condición fundamental que en términos de la filosofía del teatro necesitamos para tener teatro, que sería el convivio. Nos han sacado el convivio, el coronavirus nos sacó el convivio. Y merced a esta ausencia del convivio, el teatro intenta de alguna manera resistir. Y sus modalidades de resistencia están siendo mayoritariamente un recuerdo de aquel convivio. Las obras grabadas, la interacción con los actores contando ese proceso con respecto a las obras. Y algunas otras modalidades que pretenden una creación teatral a través de soportes técnicos. Pero comparto en esto profundamente con Jorge y su reflexión, que lo único que terminan poniendo en evidencia es que el teatro no está. Lo que termina en primer plano en todas estas producciones es la ausencia del convivio. Y a través de esta ausencia en primer plano, lo que se reivindica es su relevancia. Así que, bueno, me gustaría que pudieran leer algunos de estos materiales que estamos viendo, sobre todo los correspondientes al presente, para poder establecer su vínculo con la historia de los espectadores, para poder adentrarnos después en problemas de formación de espectadores, ¿no? Nosotros vamos a trabajar todavía un poquito más en términos teóricos y en términos históricos, pero sería muy, muy, muy importante poder establecer un vínculo directo entre la teoría, la historia y el presente, que es, en definitiva, el espíritu de este seminario. Bueno, muchísimas gracias y esperamos los comentarios de todos ustedes. ¿Cómo se para esto?